Fiat Pulse Abarth no es tu típico SUV, porque esta es una versión de alto desempeño y lo primero que llama la atención es que se escucha, el motor se escucha. A diferencia de un auto normal que tratan de mantener el motor callado, en esta versión lo importante es que se oiga. Me encanta el inserto que emula la fibra de carbono aquí arriba en la parte superior del capó. Y también me gustan los faros alargados y estilizados con la luz de emergencia o direccional Full LED acá arriba. Y obviamente estos faros también son Full LED. Y aquí abajo también tenemos faros de niebla, así como este bonito detalle en rojo para que sepas que este no es cualquier vehículo. La rueda tiene un aro metálico de 18 pulgadas con este precioso e intrincado diseño. Y el perfil de la suela, la goma, el hule, es de solo 45% de su ancho y es un perfil 100% deportivo, porque entre más delgada es la suela, mayor precisión a la hora de tomar las curvas. Eso sí, también vas a sentir más las irregularidades del camino, pero si en un vehículo de alto desempeño no estás percibiendo sensaciones del camino, del sonido del motor y demás, no es un vehículo de alto desempeño. Otros detalles muy padres: espejos con acento en rojo, techo negro para dar esta impresión de que el cuerpo es delgado, estilizado y volado hacia atrás, así como el decal que vemos aquí abajo que dice Abarth. Aunque si a mí me preguntas, lo realmente hermoso está sucediendo aquí dentro. Entra el pie, entra la cadera. Ah, caray. Aquí la cabeza la agacho, pero muy poquito. Libra casi perfectamente. ¡Wow! Chequen esta cabina preciosa. Encendemos, logo del escorpión gigantesco en pantalla, insertos tipo fibra de carbono en el tablero, inserto rojo aquí también, línea de costuras rojas por acá, otra insignia de la casa Abarth, asientos con bonitas texturas y costuras rojas, insignia del escorpión también en el acabado del asiento. La cabina grita que es un vehículo de alto desempeño. Me fascina el acento en la ventila de aire acondicionado también, control de tracción, control para la climatización aquí. Presionas una vez y cuando se colorea ajustas temperatura. Presionas otra vez, se quita el color y ahí ajustas velocidad del ventilador. Ponemos reversa, se activa la cámara de reversa, hay pautas dinámicas que se mueven con el timón o volante. La pantalla es gigantesca, el video no le hace justicia, es mucho más grande de lo que parece. 12, 13 pulgadas, no sé, está realmente grande. Al igual que el timón o volante. El logo del escorpión, aquí también puedes ajustar diferentes cosas, pero mi favorito es este botón rojo para activar el modo Poison. Este es el modo de más alto desempeño, donde Pulse Abarth libera todo su potencial. Algunos dirían: Gonzalo, es el típico modo Sport. No es el típico modo Sport y para eso lo vamos a probar en carretera. Además me encanta cuando lo presionas cómo cambia el tablero. Pulse Abarth tiene dos modos de manejo y dos tipos de uso de la transmisión. Bajamos la palanca y ponemos Drive. Este es el modo de conducción normalito. Y lo primero que vas a sentir es que el motor se revoluciona y puedes oírlo. Esto es completamente a propósito porque tiene un sistema de escapes diseñado no solo para dar más potencia, sino también para dar sensaciones más agradables y esa nota hermosa. Si te preguntas si tiene modo Sport, la respuesta es no. Y si te estás preguntando si hay un modo Eco, no señores, porque ningún vehículo de alto desempeño que se respete anda por ahí con modos Eco. Después de eso le sigue el modo Poison. Eso te lo enseño un poquito más adelante. Hay dos tipos de uso de la transmisión. Lo puedes poner para que la transmisión haga cambios solita o puedes mover la palanca hacia la izquierda y aquí ya está el modo tipo manual. Además hay paletas de cambio aquí atrás en el timón o volante. Voy en tercera, bajo a segunda, acelero a fondo. Y en esta pendiente pronunciada en subida no le cuesta trabajo. Presiono el acelerador a fondo, entra la sobremarcha, me dice que cambia a tercera y así. Todo está de 10. Además, también está el modo de manejo tipo Poison. Regreso a la palanca Drive, presiono el botón que dice Poison y cambia el tablero automáticamente. El motor se revoluciona un poco más y varias cosas cambian en este modo veneno. Lo primero, el acelerador se vuelve 60% más responsivo. Segundo, la configuración de la dirección, que es electroasistida, también se vuelve todavía más precisa y más responsiva para que a la hora de tomar estas curvas no tengas que mover tanto el timón o volante y ya puedas tomar
la curva. Lo otro que me gusta es que si frenas automáticamente se anticipa y la transmisión baja marcha para revolucionar el motor y anticiparse a la exigencia de más potencia, como en esta curva que estoy tomando en este momento. Lo otro que sucede es que el control de tracción y estabilidad no desaparecen, pero se vuelven menos intrusivos, y eso permite mejores sensaciones de conducción más deportivas. Y si a eso le añadimos la nota del escape, el excelente sonido del motor y el turbo trabajando a todo lo que dan, junto con el wastegate que puedes escuchar, Fiat Pulse Abarth es una máquina de cortar curvas y de estimular todos tus sentidos. Hay vidrios eléctricos, hay espejos eléctricos, inserto de piano black para las manijas, sistema auto hold y freno de mano eléctrico. Y sí, el timón volante tiene ajuste de altura, así como de profundidad. Hay Bluetooth, obviamente, un montón de aplicaciones en la pantalla, desde la cámara de reversa, controles del audio, confort, navegación. Además, aquí abajo en la consola central encontramos un par de puertos USB, así como una bahía de carga inalámbrica para tu celular o teléfono móvil. Lo único que extraño es que no hay quemacocos. Por seguridad, la mayoría de vehículos de alto desempeño no tiene quemacocos. Una cosa que tienes que saber es que Fiat Pulse Abarth no tiene un rival directo que se me ocurra en este momento, en este segmento y rango de precios. Porque aunque sí hay otros SUVs de precio similar y de segmento similar que pudieran dar 170, 180 caballos de potencia, ninguno tiene la suspensión más firme, el eje trasero más firme, el ajuste en la sensibilidad de dirección, el cambio de mapeo 60% más responsivo del acelerador y el escape mejorado no solo en sonido sino también en liberación de potencia. Y todas estas cosas en combinación son lo que hacen a un SUV compacto realmente deportivo, porque podrás tener muchos caballos pero sin una suspensión firme, una dirección más precisa, unas ruedas más grandes con caucho más delgado. Sin eso no es realmente un deportivo, y el hecho de que Fiat Pulse Abarth tenga todo eso lo convierten en un deportivo con todas las de la ley. En la parte trasera también hay bastantes cosas sucediendo. Primero, escapes reales gigantescos, un difusor de aire más elevado y estilizado, insignia gigantesca de Abarth y obviamente pues que sepas que es Fiat Pulse. También hay volúmenes y una geometría peculiar sucediendo aquí en las luces, y ya incluyen la luz lateral para mayor visibilidad. Esto ya es una característica obligatoria en Estados Unidos y algunos mercados del mundo. En México sigue siendo opcional, pero qué bueno que ya lo incluyen. Aunque la pregunta que nos hacemos es ¿cuánto le entra en la cajuela? Porque regularmente pensamos en vehículos de alto desempeño y pensamos en cosas apretadas, sin espacio. Sale con facilidad. La altura de la boca de la cajuela es perfecta para sentarse si mides 1,76 m. El amplio aquí arriba no se ve tan grande, pero acá abajo sí es mucho más ancho. Entra un pie, entra el otro y tan ancho que cabe un ser humano, y todavía me queda un poco de espacio aquí al lado de la cadera. Cuando bajamos la tapa no tengo que agachar la cabeza, no quiero que se me cierre. Voy perfectamente sentado, erguido aquí dentro, y hay un poquito de espacio libre aquí arriba, así que artículos verticales voluminosos cabrán bien aquí. Además, es de esperarse, los respaldos son abatibles, 60-40, lo cual te brinda más espacio para llevar carga más voluminosa, porque para abatir bien esto se levanta eso, y ahora sí podemos bajarlo. Toneladas de espacio, toneladas. ¿Por qué es importante que Pulse Abarth pueda hacer esto de abatir los asientos de este modo? Porque si eres amante de los vehículos de alto desempeño, eres amante de las emociones. Y si eres amante de las emociones, seguramente le pegas a la bici, al surf, al paramotor, y vas a necesitar todo el espacio posible para poder llevar tu equipo bien a gusti, a tutti madonna. Además, aquí abajo hay llanta de refacción.
En cuanto a seguridad, te pongo el número de bolsas de aire en pantalla en lo que estoy diciendo esto. También cuenta con ABS, EBD, EBA, TCS, ESC, LCD, THC, CBD, DMT, VHS, Betamax, CD, DVD, la ONU, la NASA, el IMSS, el ISSSTE, todo. Todas las características de seguridad activa que son de cajón. Y además cuenta con 3 ADAS, 3 asistencias avanzadas de manejo. Y entre ellas está una de mis favoritas, que es la alerta y mitigación de colisión frontal, que se activa cuando te le acercas mucho al carro de adelante, como ahí. Además tiene cambio de luces automáticos y alerta y asistencia de preservación de carril. Nada mal por su precio. En cuanto a sus versiones, Fiat Pulse Abarth solo tiene una, esta que estamos conduciendo el día de hoy. Otra cosa que me ha explotado la cabeza es la posición, porque la posadera del asiento es alta. Las piernas no van súper estiradas, van más bien como dobladas en su lugar. Se siente muy buena altura, cosa que no te esperas en un deportivo y es algo extraño, pero te acostumbras y te gusta. Cuando lo vemos por un costado, se ve que tiene buen despeje, buena altura libre al suelo. La altura del vehículo es buena, me llega casi a la altura de la barbilla. Eso implica que tal vez los pasajeros atrás no van a ir tan reducidos entre el pie, entre la cadera y la cabeza, sí hay que agacharla. Sí. Lo primero que tienen que saber es que hay cabeceras. Bueno, el espacio arriba de la cabeza es de esperarse que tenga buen despeje, pero lo que más sorprende y se siente en cuanto te subes es la altura. La cadera va a la misma altura de la rodilla de forma completamente natural y el respaldo es erguido. Además podemos encontrar estas bonitas costuras rojas en todo el respaldo y la posadera para que sepas que realmente estás en un vehículo de alto desempeño. Mientras que en las puertas dominan los tonos negros y los acabados texturizados, con el bonito detalle de que la manija de la puerta está en acabado negro brillante. Hay toda esta cantidad de espacio libre para la rodilla. Aquí en medio hay 2 salidas para la climatización trasera y un par de puertos USB, uno A y otro C. Además de que el piso es casi completamente plano. En cuanto al manejo, el modo Drive regular se siente como el modo Sport de la mayoría de SUVs compactos de este rango de precios. Pero el modo Poison lo cambiamos y lo ponemos ahorita. Ese está mucho mejor. En cuanto al consumo de combustible, tengo que confesar que no me importa, ni siquiera me he fijado. Y si tú te compras este carro para fijarte en el consumo de combustible, estás haciendo fuera del hoyo, compa. No es para eso, es para esto. El medidor del turbo también me encanta. El timón o volante es enorme. Sin embargo, el modo Poison te permite mucha precisión y la ventaja es que lo puedes pasar a modo normal cuando pasas junto a nuestros servidores públicos para que el escape no haga tanto ruido y no llames tanto la atención. Un par de detalles que tienes que saber. La ficha técnica oficial marca que su velocidad tope es de 215 km/h, pero para eso tenemos que grabar otro video. Lo otro que dicen es que la pantalla es de 10.1 pulgadas. Sin embargo, así como yo la veo, esto parece más grande que 10 pulgadas. No sé si es la proporción de alto versus ancho, pero sí llama bastante la atención. Lo otro es que también la marca dice que Pulse Abarth hace de 0 a 100 en tan solo 7.6 segundos. Yo supongo que eso es a nivel del mar, en condiciones perfectas, sin tierritas, sin derrapes, sin nada de eso. Aunque la verdadera joya de la corona la encontramos aquí. Este es el motor T270 1.3 litros turbo cargado que ha sido tuneado obviamente por la casa Abarth para entregar más de 173 caballos de potencia, una velocidad máxima de 215 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h de 7.6 segundos, que yo creo que si yo tuviera uno de estos todavía lo podría tunear y le podríamos sacar un poquito más, pero eso es harina de otro costal. El motor es bellísimo, también podemos encontrar el emblema del escorpión de la casa Abarth. El alternador se encuentra allá abajo, el turbo lo tenemos colocado en esta zona aquí al frente para captar mejor la salida de los gases de escape, espulear el compresor más rápido y reducir el tema del turbo lag. Este motor es una verdadera belleza. ¿Cuánto tiempo va a ser de 0 a 100 a 3100 o 3200 metros de elevación como aquí donde estamos? Eso es lo que estamos a punto de averiguar. Modo Poison, apagamos el aire. 3, 2,
1, aceleración. Esta es la salida y contundencia. Buena contundencia. Ok, no hay un modo para arrancón. 100 kilómetros por hora. La salida podría ser todavía más brutal, pero no, la marca elige una programación de la transmisión de salida que no sientas ese latigazo gigantesco. Y tomando en cuenta que estamos a 3100 metros de elevación, este tiempo no está nada mal. Y aquí podemos ver la alerta de preservación de carril, se ilumina verde acá arriba y va haciendo pequeños ajustes ahí está, moviendo el timón o volante por sí solo. Y ya te avisa que lo tomes de nuevo. En conclusión, si estás buscando la mayor cantidad de sensaciones intensas y placenteras en el único vehículo que puedes llevar a la familia, pero que también puede hacer todo lo que has visto hoy en este video, entonces Fiat Pulse Abarth es justo lo que estás buscando. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal.